Entonces la cuenta no. Nada, bienvenidos al tercer taller dentro de este día. Esto va a ir más enfocado para las personas juezas con respecto a cómo manejar efectivamente las deliberaciones, lo cual contiene varios subpuntos, como por ejemplo, cómo gestionar los comentarios, cómo, por ejemplo, contribuir como siendo panelista. Todo esto va a ser abordado a lo largo de este taller en particular. Dicho esto, el taller va a ser brindado junto a mí, va a estar Bárbara y va a estar Naí. Yo voy a hablar sobre la primera parte de la deliberación, luego Bárbara va a hablar sobre el medio y finalmente Naí va a abordar sobre los últimos puntos que están dentro del PPT. Entonces, si Bárbara, porfa, puedes ayudarme moviendo por fin la siguiente slide. Sobre el manejo de la deliberación, y aquí esto es importante, solamente para tener un scope más amplio de cómo funciona la deliberación, es de que dentro de deliberación que tenemos dentro de discursos, hay un orden particular. Si bien puede ser similar a Open, ya sea WordSchools o BP, hay ciertas, ¿cómo decirlo? Como características particulares de discursos, y es en discursos tenemos no equipos, sino que tenemos discursistas, del primero, segundo, tercero, hasta el octavo, o la cantidad de discursistas que hay en la ronda. Y ergo, lo que tenemos como persona jueza principal muchas veces es ver cómo gestionar y ordenar de manera más adecuada la deliberación. Es por eso que muchas veces, al momento de tener nuestros apuntes y todo lo que hemos visto sobre los discursistas, empezamos, y esto más que nada son recomendaciones generales, pero no son obligatorias. Hay un orden particular para cómo señalar y cómo seguir con las contribuciones de cada discursista. Para esto tenemos un inicio, y es cuando empezamos la deliberación, empezamos usualmente dándoles 1 minuto o 2 minutos a las personas juezas para que recopilen información con respecto a lo que han visto de cada discursista, ya sean elementos positivos, elementos que han corroborado que no son tan positivos o que tienen áreas de mejora. Y después de eso, les damos un orden particular para empezar a hablar de los discursistas. Ya puede ser de manera cronológica, ya puede ser cualquier otro orden que la persona jueza principal crea que es más conveniente. Como decía esta viñeta, son recomendaciones generales. Usualmente a mí me gusta más empezar de manera cronológica, es decir, desde el primero que salió hasta el último, pero entiendo que hay otras personas juezas que también les gusta de manera inversa, y es empezar con la última persona discursista que salió y terminar con la primera que empezó, que inició con la ronda. Pero todo esto depende de los factores que crean que son más importantes, de la perspectiva de cómo se le facilita más como personaje jueza principal. Es totalmente válido hacer una o la otra. Luego de eso, lo que le vamos a pedir a la persona jueza, jueza panelista o jueza trainee es pedirles un puntaje preliminar en conjunto con una justificación de los puntajes. Esto puede variar si es de que tú quieres primero recibir una justificante y luego un puntaje preliminar. Está también bien. Usualmente lo que sucede es pedirles una justificante con respecto a la visión que tienen sobre cada discursista, ya sea, por ejemplo, que en 1 minuto y medio, en 2 minutos, delimiten qué son los elementos que consideran como positivos o no tan positivos de esta discursista en particular, y nos van a dar una perspectiva relativamente acertada sobre qué es lo que opinan sobre ello. Y después de eso vamos a pedirles de que en base a esa justificación que nos han brindado, señalar por qué es que opinan que están dentro de esta franja particular del puntaje, ya sea 75-80, 70-74, perdón, 70-75, 76-80, y así sucesivamente. Y al final de ello, lo que vamos a hacer es pedirles comentarios relevantes con respecto a lo que opinan de esta visión de cada discursista. Ese es más o menos el orden en el que se brinda la deliberación. No sé si hay una duda con respecto a eso hasta ahora. Es relativamente similar al formato en el que se hace en debate general. La diferencia nada más es de que aquí ya hacemos un puntaje después de la justificación. Obviamente después de escuchar en conjunto toda la clase de comentarios que han hecho todos los jueces con respecto a una discursista y su perspectiva. Pero sí, no es de que se espere una balota al final de todos los discursistas, sino de que después de la justificante de cada uno de los jueces con respecto a un discursista, recibimos el puntaje. No sé si hay una duda con respecto a esto desde un inicio. Si creen que hay alguna duda como no sé cuál es el inicio preferente. Entiendo que no. Entonces, ¿cómo se gestionan correctamente los comentarios dentro de las personas, dentro del panel? Y es, como decía a un inicio, muchas veces lo que ha ocurrido durante las deliberaciones es de que hay muchos comentarios, hay comentarios muy abstractos, las personas trainee a veces aún no están seguras de cómo es de que el formato se evalúa, y al ver que tenemos 20 minutos y a veces tenemos 6 discursistas, tenemos un panel de 4 que serían como 24 opiniones para
corroborar todo, no nos va a dar el tiempo, sumado de que también tenemos que a veces darles un minuto para que chequee sus notas y todo lo demás, hace de que la gestión de la deliberación sea un poco dificultosa para la persona principal. Entonces, la manera más efectiva de gestionar este tipo de comentarios es, uno, empezando dándoles tiempos. Y es, digamos de que yo estoy en un panel con Bárbara, con Naí y con, no sé, con Pedrito. Si tenemos 4 personas en el panel, lo preferente como yo persona principal es pedirles amablemente que por favor limiten sus contribuciones en elementos específicos y o también, por ejemplo, decirles que hablen durante un minuto y medio. Esto es importante para que si el tiempo no se extienda más de lo necesario y tampoco atrasemos las rondas para el torneo en general. Pero en segunda, también es algo importante que reconozcamos como personas principales y como personas panelistas dentro de nuestra ronda de discursos, y es que estas contribuciones son importantes no solamente para evaluar a la persona jueza, eh, es decir, para evaluar que también contribuyó, ¿no? Sino por dos factores importantes, y es, también sirve estas contribuciones que una persona panelista puede dar, porque, por ejemplo, si es de que yo le pido a Bárbara que me dé una explicación de un minuto y medio sobre una visión de un discursista, esta explicación de Bárbara, lo más seguro es que va a ser bastante buena. Y esta explicación lo que va a hacer es de que también las otras personas panelistas no tengan que contribuir tanto más. Es decir, no es que tengan obligatoriamente que hablar 2 minutos extra, al igual que Bárbara, o un minuto y medio extra que Bárbara, sino de que estas contribuciones puedes usarlas para señalar si es de que ya creen que son suficientes o si creen de que hay un elemento que aún falta resaltar un poco más o algún matiz que es importante. Esto hace de que también la gestión de los comentarios sea más efectiva para que así como personas principales sepamos cuándo ya es efectivo cortar de raíz ya todo la visión que tenemos con respecto a los discursistas. Siempre permitiendo a a la persona del panel participar, pero también reconociendo de que ya ha habido una contribución con respecto a la visión de este discursista. Eso hace de que sea más efectivo la gestión del tiempo y eso hace también de que tengamos un cambio más asegurado en nuestra mente de qué es lo que nos faltaba evaluar. Hasta ahí es donde yo voy a llegar sobre los comentarios y sobre el orden que se brinda la deliberación. Ahora le voy a dar el pase a Bárbara para que nos explique sobre el tipo de rondas que existen. Me salté toda la presentación. Lo siento. Ustedes no vieron nada. Lo lamento. Ta, 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 ta. Lo siento. Ahora sí. Bueno, respecto a los tipos de rondas, considerando que hay personitas juezas y personitas que son novatas, hay que entender que existen principalmente dos tipos de rondas en discursos. Están las acumulativas, en las que, valga la redundancia, se van acumulando puntos por medio de las personas discursistas y también las juezas por medio de los feedbacks, y están las rondas eliminatorias. Hay que considerar que existe una diferencia principal entre estas rondas y esto hace que las deliberaciones sean diferentes y se manejen de manera muy distinta. Las rondas acumulativas se hace una evaluación individual, como nos decía Gerson, de discurso a discurso, con los puntajes, con las justificaciones. Se debe ir tocando como cada discursista, cada temática de manera individual, y cuando se cierre con esa es como que se pasa a la siguiente, y así con ese orden con la cantidad de discursistas que hayan en sala. Las rondas eliminatorias, como dice, es una comparación entre discursos, porque aquí se tiene que definir quién pasa, se tiene que definir quién gana. Entonces, aquí es cuando se rompe un poco ese esquema de discursos del no consenso y que no todo el mundo tiene que ver la misma visión, porque en las rondas eliminatorias todas las personas del panel deberían estar de acuerdo de quién es la persona que pasa, quién es la persona que gana. Entonces, aquí sí es necesario comparar directamente los discursos. Este me trajo mejor este elemento, este me trajo mejor esta otra cosa. Entonces, de esa manera es como tú puedes ir a modo muy BP chocando de cuál es la persona que te pudo traer mejor o pudo tocar mejor una de las dos características o elementos en los que se están enfocando. Hay algo muy importante que hay que destacar para la parte de las rondas acumulativas, que es un error que suele ser un poco común, pero es bastante normal, que es la parte de que intentamos usar como puntajes o comentarios anteriores para evaluar un nuevo discurso.
Así como, bueno, como a este discurso le puse tanto puntaje, creo que este se parece, entonces le pondría este puntaje. Y no está del todo mal esa similitud que se quiere hacer para buscar el rango de puntaje, pero lo que hay que evitar es esa comparación por el tipo de ronda, sino que hay que procurar que sea individual. De cierta manera, como me borré el discurso anterior, voy a uno nuevo, no me acuerdo de nada de lo otro, y así para evitar como que se puedan unir ese tipo de comentarios o para que se puedan unir esa parte de los puntajes. Y lo siguiente que hay que destacar es que en las deliberaciones, en las rondas acumulativas principalmente, no se busca el consenso entre los jueces panelistas a nivel de puntajes y demás, pero sí debe existir cierta coherencia, como por ejemplo en el rango de puntajes. Creo que es muy poco probable o algo que sería un poco difícil que ocurra que en una ronda hay, o sea, para una persona discursista hay personas que lo ven, por ejemplo, con 70 y otros que lo ven con 80. Hay una diferencia de 10 puntos que es bastante grande, pero sin embargo, si ambos los ven en el rango de 71 a 75, uno con un 71, uno con un 75, está en ese mismo rango, consideran que está cumpliendo medianamente o más con los criterios, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero existe como que esa coherencia en los puntajes de todas las personas. Como 2 o 3 puntos no está mal, pero cuando son 10 o muchísimos, ahí sí hay como que una evaluación muy diferente del discurso o un entendimiento totalmente diferente de los discursos. Lo siguiente que le voy a hablar es respecto a la receptora empática. La receptora empática somos todas las personas juezas que están presentes en una sala, pero hay que saber cómo somos de acuerdo a lo que nos dice el manual de Simone. Eres una persona que es de mente abierta. Ser de mente abierta se refiere a que es posible que tú no hayas obtenido toda la información cuando estabas escuchando un discurso y necesitas que otras personas te digan su visión o te digan sus puntos de vista para tú también considerar eso. Es como, wow, yo no consideré que esto sí cumplía con la tingencia o yo no consideré este elemento que sí es bastante importante y le puede sumar a la creatividad. Entonces, cuando tú escuchas esas opiniones en la retroalimentación para nutrirte, es cuando nos referimos a que eres de mente abierta porque estás dispuesto a estás dispuesta a esos cambios, que es el siguiente punto. Reconoces que los cambios están bien. Tú no necesariamente te tienes que mantener en un rango de puntaje, no tiene que ser inamovible, sino que consideras, wow, tal vez evalué un poco mal los errores o las fallas, o lo punté muy bajo, lo punté muy alto. Está totalmente permitido cambiar el puntaje, está totalmente permitido y aceptado cambiar de opinión. Justamente para eso es la deliberación, para que tú puedas nutrirte de las demás personas, entender todos los puntos de vista para que tú también puedas considerar esos pequeños detalles que tal vez no tomaste en cuenta. Lo siguiente es que tú también puedes tener dudas, tú también puedes decir, no entendí qué se refirió con esto, no entendí cómo me quedó claro este elemento, no entendí por qué esto tiene que ser de esta manera o por qué no me cierra la historia, porque si la deja abierta. Existen muchísimas dudas que pueden surgir a lo largo del discurso, o sea, a manera personal. No es necesariamente que la persona lo esté haciendo para dejar esas dudas, o puede que sí, pero si a ti te surge cualquier duda, es muy recomendable que las anotes para que después las puedas resolver incluso en la deliberación o cuando revises tus notas por tus unos 2 minutos y que, no, mira, sí lo cumplió en este momento, entonces puedo puntuarlo tal vez un poco mejor o puedo considerar esto que no lo había considerado antes. Y lo último que consideramos que es muy importante, respetando, o sea, tienes que saber cuándo detenerte, respetando siempre los puntos de vista. Porque hay personas que pueden no querer cambiar su puntaje, hay personas que pueden no querer cambiar su opinión y eso también es válido, eso también está bien, pero nunca debes intentar forzar a otra persona a cambiar. Tú expusiste tu punto de vista y si no existe algún cambio, si no existe como que mayor interacción, hasta ahí te tienes que quedar, tienes como que parar, porque no tienes que forzar a la otra persona a cambiar, no tienes que forzar a la otra persona a que de cierta manera esté de acuerdo contigo. Porque hay que considerar que cada persona tiene distinta nacionalidad, tiene distintas experiencias, tiene distintas visiones de las cosas. Entonces esto hace que sea muy diferente la forma como todos evaluamos discursos, a pesar de que estamos agarrando la misma información. Ahora le vuelvo a dar el paso a Gerson para continuar. Encontrar el botón del micro, ahí está. Sí, solamente, como decía Bárbara, creo que todos estos puntos son extremadamente importantes, ¿no? Particularmente lo que decía Bárbara de la mente abierta y demás, porque muchas veces en discursos se entiende como
que, como en Open, ¿no? Que tú crees de que hay una perspectiva objetivamente válida. La diferencia, como decía Bárbara, es de que en discursos reconocemos de que con tal que haya una justificante suficientemente racional, es totalmente válida la experiencia a la cual te estás analizando. Solamente para añadir eso, porque sí creo que es extremadamente importante dentro de la categoría el reconocer de que no es un término objetivo al que vas a llegar, sino un término más subjetivo, pero justificado correctamente para saber que esta visión es totalmente racional. Ahora sí, volviendo con el segundo punto, con la tabla y puntajes. Sobre la tabla y puntajes, hay dos tablas. Me parece que en Instagram está la razón de por qué se llaman así. Está la tabla Demian y la tabla EVA. ¿Qué es la tabla Demian? La tabla Demian es una tabla que sirve para puntuar a las personas discursistas sobre en qué franja encuentran su discurso. Y la tabla EVA sirve para puntuar en términos de retroalimentación, es decir, el feedback que tú das de un juez a otro, ya sea de principal a panelista, de panelista a otro panelista o de principal a trainee. En la siguiente slide vamos a explicar cómo es de que se usan estas ambas tablas y cómo es la manera ideal de utilizarlas. No sé si Bárbara puedes poner el siguiente slide. Ahí está. Esta es la tabla DEMIA, donde se implementó, me parece, en 2022. Esta tabla es importante porque hace que haya una manera más subjetiva de puntuar a las personas discursistas. Aquí hay dos disclaimers. Y es el primero, de que potencialmente puede haber discursistas que quepan en todos los mismos criterios de la tabla, es decir, en la franja de 71-75, pero hay ocasiones donde no se ve así, sino que potencialmente es un discurso muy bueno que puede fallar parcialmente en varios criterios importantes, pero al mismo tiempo tiene una característica del 66-70, que es que tiene desvíos menores pero significativos de la temática discursiva, lo que puede afectar a su nivel de persuasión. Aquí lo que se tiene que hacer es analizar cuál es el criterio, el cual es el que más resalta dentro de uno por sobre el otro. Y pareciera ser de que no hay una manera correcta en la cual las personas probablemente puedan caber en toda esa misma franja. Entonces, al ver de que tiene características de una y características de la otra, ver cuál es el punto medio por el cual tú reconoces que es el más acertado, ¿verdad? Usualmente lo que hago aquí es ver si es de que, qué clase de fallas son las que perjudican tanto. Si es de que es un discurso que es muy bueno, pero puede fallar parcialmente en varios criterios importantes, y que tiene desvíos menores pero significativos de la temática discursiva, usualmente yo pensaría en un 72, en un 71. Eso hace de que más o menos se pueda llegar a un, un lado similar entre ambas franjas, la cual no significa que uno esté exactamente en esa posición, pero tampoco que esté en la otra posición, sino que esté en esta parte media, la cual puede congeniar ambas características de los discursos. Hay un segundo, mi garganta. Me parece que no hay una foto de la tabla DEMIA, digo de la tabla EVA, pero la tabla EVA también, o sea, la tabla EVA lo que busca es analizar si es de que la gestión de la deliberación ha sido de manera correcta. Para eso, tener en cuenta todo lo que ha dicho Bárbara y lo que he dicho yo también durante el inicio del taller, si es de que la gestión ha sido la correcta, si es de que, por ejemplo, ha delimitado bien los tiempos, si sabe cuándo detenerse la persona principal, de dejar de contribuir frente a una discursista que ya queda suficientemente clara su visión del puntaje. Eso es uno, o sea, saber cómo, si es de que efectivamente ha sabido gestionar correctamente la sala en la deliberación, pero también el saber qué tanto las contribuciones pueden ser útiles. Y esto tiene que ver con también lo mismo, ¿no? De saber cuándo se puede tener la persona principal, de seguir contribuyendo uno con la otra. Esto es importante porque entonces las contribuciones significa de que son útiles, no solamente a nivel de volver a repetir lo mismo que las otras personas del panel decían, sino de que verdaderamente sean útiles para poder contribuir en la visión que todos tenemos con respecto a una discursista. Esas son las maneras en las que la tabla EVA se usan para puntuar a otras personas del panel y también la tabla Demian para, ya saben, ¿no? Para apuntar a las personas objetivamente, las discursistas, pero que también tengamos en cuenta si es de que estas discursistas caben en solamente una franja o si tienen características de ambas. Eso sería la explicación sobre las tablas y puntajes. Ahora, el apartado sobre panelista y trainee, y es cómo contribuye en la deliberación. Yo creía que esta parte era importante dentro de este taller porque reconozco de que últimamente hay un crecimiento significativo de personas panelistas y de personas que quieren ingresar al mundo de discursos, pero que aún no tienen muy claro cómo contribuir, como por ejemplo en Open, donde ya los criterios están un poco más claros, cómo se pueden apoyar en eso, ¿no? Entonces yo creía que esta parte era significativamente importante para que las personas que aún no están del todo claras en cómo aportar en la categoría,
sepan cómo es de que tienen que hacerlo para así poder incrementar su conocimiento con respecto a discursos. Entonces, si Bárbara, puedes darle el siguiente slide, por favor. Con respecto a esto, y es cómo luce una persona panelista y trainee que pueda aportarnos dentro de deliberación. Lo primero que creo que es extremadamente importante es que esta persona tiende a evitar la repetición. ¿Por qué eso es importante? Porque como ya se habrán dado cuenta a lo largo de todo este taller, tenemos 20 minutos para poder deliberar toda esta clase de visiones que tenemos de una discursista, lo cual se vuelve mucho peor cuando estamos en rondas eliminatorias y tenemos 4 discursistas que tienen que pasar y digamos que hay un caos extremo, como por ejemplo, Bárbara y yo vemos que pasa el discursista A, que gana la final, y digamos que Pedrito y Pablito ven que gana E, que gana D, y que, digamos, Sofía ve que gana C, y que 2 personas más en el panel ven que gana B. Esto hace de que haya un caos extremo y asumiendo de que además hay más repeticiones, hace de que no sea para nada útil la deliberación y entorpece aún más la capacidad que tenemos para analizar de manera completa a todos los discursistas. Entonces, es ideal que las personas panelistas y trainees no repitan tanto y sepan cuándo tienen que detenerse y cuando sepan también de que es suficientemente claro la visión que tenemos todos con respecto a elementos positivos, elementos no tan positivos de las personas, de las personas discursistas. Eso es uno. El segundo es saber matizar frente a dudas. Y es, digamos, de que Bárbara ha explicado con suficiencia un elemento particular, digamos, que ha quedado bastante claro por qué la discursista A ha sido atingente y ha sido bastante creativa. Pero pareciera ser de que aún faltaba qué tanto creativamente fue, porque, digamos, Bárbara solamente habló de un giro narrativo. Ahí es donde tú, al que te pregunten, el principal pregunte a ti como panelista, ¿qué es lo que opinas con respecto a esto? Tú puedes explicar cómo además de ese pilar que tú creías que sí estaba contemplado, pero quizá aún faltaba aclarar aún más por qué creías que la creatividad estaba bien hecha. Ahí puedes emplear más elementos y especificar dónde encontrabas estas dudas que potencialmente podían surgir. Digamos que creías de que era creativo el empleamiento de la voz en el ritmo, y eso también es válido, porque también ayuda a contribuir al panel frente a dudas potenciales de qué tan creativo pudo haber sido un discurso. Entonces eso también creo que es extremadamente importante como panelista y trainee, lo cual va a ayudar bastante a contribuir dentro del panel. Lo tercero es, no hay presión para intervenir. Y eso sucede mucho, mucho, mucho en las rondas preliminares. Y es que los panelistas a veces sienten la obligación de, y incluso me incluyo, me ha pasado incluso como principal cuando he tenido que contribuir, que sienten que si no dicen nada de una discursista en particular, o les van a poner baja nota, o piensan de que no, como que van a dar esta visión al principal de que no saben de qué va la categoría o cómo se juzga, ¿no? Pero créanme que esto es solamente en nuestra mente. Lo que más importa en el momento es de que si ya no sientes de que haya algo más que añadir, déjalo ahí, porque lo más probable es de que tampoco hay algo que sea significativamente analizable dentro del discurso como para intervenir incluso si es de que lo hiciéramos, probablemente haríamos de que repitamos la gran mayoría de lo que ya los demás han contribuido. Entonces, no se sientan con la presión de contribuir en una discursista o en todas las discursistas. Probablemente si es de que luego tú puedes contribuir con otra discursista, eso está bien también. Entonces, no sientan la presión de tener que intervenir en cada orador y añadiendo cada comentario, sino solamente sabiendo también reconocer de que a veces ya nos quedamos con, con el suficiente material para analizar a un discursista. Lo cuarto es ser breve y conciso. Y es, a veces repasamos mucho los elementos o hablamos muy en abstracto. Digamos que estamos en la deliberación y yo como panelista empiezo a decir, sí, me parece de que este discurso estuvo bien porque tuvo un buen uso de la voz y tuvo un buen manejo de la corporalidad y tuvo, digamos, y tuvo un buen giro narrativo y tuvo una buena intención discursiva. Parecía ser de que estamos haciendo como lanzando elementos al azar de a ver si es de que el panel como que se intuye de que algunos es cierto y me sube nota, ¿no? Ahí no es tan deseable. Lo preferible es tratar de ser breves y concisos, pero con un elemento particular. No, o sea, no con un elemento particular, pero sí con un pilar en particular o con, de manera holística, qué es lo que tú reconoces como lo más fuerte del discurso, no lanzando elementos al azar, sino reconociendo de que hay algo en particular o hay cosas en particular que te hacen creer de que este discurso fue bastante bueno. Lanzar elementos al azar hace de que solamente queden claros que existieron, pero no porque eran importantes al momento de analizar el discurso de cada discursista. Lo último que
quiero hablar con respecto al apartado de panelista y trainee, es que también es importante emplear bien el lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Y es, un error que yo solía cometer en discursos es de que la manera en la que tú fraseas las posibles dudas o la manera en la que fraseas las contribuciones que otros panelistas han hecho pueden lucir más no como una contribución, sino más como un potencial ataque hacia otros panelistas. ¿A qué me refiero con esto? Como habíamos dicho en un inicio, la deliberación en discurso se basa en no el consenso, sino la recopilación de información y la recopilación de otra clase de vivencias, otra clase de experiencias de otras personas que puedan vivirlo de manera distinta. El lenguaje es importante para así corroborar de que no estemos buscando atacar a una persona panelista u otra persona del panel por su contribución, sino saber emplear correctamente de dónde nace tu duda. Por ejemplo, si es de que tenemos una panelista que ha dicho A y tú no crees de que A es la cosa verdadera que hace de que la discursista sea memorable o de que sea atingente, tú no vas a empezar en la deliberación diciendo, ¿saben qué? Yo creo que la panelista como que está súper mal, ¿no? Como que no tiene sentido lo que ha dicho, yo creo que no debería ni siquiera analizarse ese punto, ni siquiera creo que sea más importante. Eso hace de que se sienta como un ataque hacia la otra persona panelista. Y también luce muy mal a nivel como de ser empático con las otras vivencias que las otras personas pueden tener. Entonces, lo ideal es saber cómo plantear nuestras dudas sin necesariamente atacar a la otra visión de la persona. Digamos que puedes emplear elementos como preguntas de, no estoy del todo seguro si es de que si es de que particularmente ese elemento es el más importante. Yo creía que era esto, pero estoy abierto a escuchar, estoy igualmente convencido de que hay otras clases de interpretaciones. Siempre esa clase de matices hacen de que quede claro para las personas del panel el que tú estás abierto a escuchar y el de que tú no estás buscando una pelea dentro del panel para saber quién es el que tiene la visión más objetiva y la que tiene la visión más perfecta de la deliberación, sino que hace que quede más claro que justamente cumples con el objetivo de la deliberación, y es recopilar información con respecto a un elemento que potencialmente pueda haber dudas, en el que potencialmente no sabes cómo efectivamente evaluarlo, que potencialmente crees que puedes tener sesgos por tus experiencias propias, por tus gustos propios. Entonces, es importante también saber cómo emplear el lenguaje para que haya menos conflictos, para mejores aclaraciones a lo largo de toda la deliberación. Y eso haga de que tú como panelista puedas lucir y puedas contribuir bastante bien al momento de contribuir en recopilación de información dentro de una discursista. Eso sería todo con respecto a este apartado. No sé si, Bárbara, te gustaría añadir algo más con respecto a eso. No, creo que no. Esas son las 6 cosas que nos queríamos enfocar principalmente en este taller que nos parecen súper importantes. Y creo que Gerson, con el resumen que dijo aquí de persona panelista o trainee, también ayuda muchísimo. Aplica también a principales cuando estamos hablando de evitar repetir, cuando estamos evitando ser breves y concisos. Solo que nos enfocamos más en panelista y trainee por las dudas como ellos pueden tener, tanto al nivel de evaluar a un principal para dar una retroalimentación o a nivel de panelista de que no saben cómo se está evaluando. Entonces, considero que eso es lo principal. Y lo otro que me gustaría añadir es respecto a unas cositas que se van a hacer en el torneo. Son dos. Uno respecto a los ballots, que los ballots no van a ser realizados por tabulación, aunque después el equipo correspondiente de TAP les va a dar mayor información de eso, sino que se va a hacer por medio de un formulario, el cual se encarga la persona principal de la sala asignada. Y lo segundo es que las retroalimentaciones van a ser un poco diferentes con respecto a lo que indica el manual de SEMUDE, debido a que por la cantidad de jueces tenemos unos criterios, o sea, consideramos ciertos criterios de adjudicación, porque por lo que los feedbacks van a ser diferentes y se los explicaremos más adelante cómo van a funcionar. Sin embargo, son dos cositas que tienen que tener claras y bueno, ahora este momento es para que nos planteen sus dudas, que no les quedó totalmente claro, que les gustaría que volviéramos a explicar o aclararles. Estamos aquí totalmente para eso. Sí, justo. Pueden hacerlo por vía chat, vía oral. Cualquier duda es recibida aquí para que sepan de que las dudas pueden surgir acá y que no vaya a ser de que lleguen al torneo y también tengan dudas. Este es el momento perfecto para aclararlas.
Bueno, parece que nos explicamos bastante bien por ahora, pero nuevamente repito lo que dice Gerson, si nos quieren escribir directamente al chat a cualquiera de las personas que conforman parte del equipo de adjudicación, les vamos a responder sin ningún problema y lo más pronto posible.